En marea baja, la playa se convertía en el mejor espacio donde pasear con uno mismo, a solas, dando cuenta y haciendo balance de las virtudes y los defectos, las luces y las sombras con las que todos cargamos. Él sabía que no era una excepción y que su vasto territorio mental estaba plagado de minas antipersona, de rincones en los que, a modo de agujeros negros, la energía vital y la autoestima eran absorbidas sin dejar rastro. En días así, lo mejor era perderse, curiosamente, en un lugar sereno y despejado como era la playa, su playa, la que recorría cuando los nubarrones de la conciencia convertían cualquier día, por soleado que estuviese, en una jornada plomiza y cargada de malos presagios. Los sonidos del mar, de las olas acariciando la orilla, como si quisieran aferrarse a tierra, combatiendo en buena lid contra el influjo lunar que marca el horario de mareas, o el viento soplando entre los juncos y la vegetación de las dunas próximas, siempre calmaban su ánimo. Eran sin duda el mejor bálsamo para aplacar los efectos perversos de sus peores emociones. Cuando el miedo le atenazaba, no tardarían en aparecer la frustración y la ira que en tantos líos la había metido. Unas huellas en la arena llamaron su atención. Huellas de pies desnudos que a esas tempranas horas del día amenazaban con ponerlo todo patas arriba. Huellas sutiles que apenas se hundían en la arena, parecían de mujer. Probablemente fuesen de una mujer delgada, grácil y esbelta, educada y elegante, así la veía en su mente. El rastro que dejaban iba paralelo a la orilla, hacia las rocas que cerraban la playa por el lado de levante, donde un tímido sol otoñal despuntaba. En su cabeza la imaginación empezaba a desbocarse, mezclando turbios recuerdos del pasado con fantasías y delirios que, anulando toda razón, anticipaban algún tipo de calamidad. Aceleró el paso hasta convertirlo en una alocada carrera en dirección a los peores presentimientos. Las rocas de levante, cada vez más cerca, hicieron desaparecer de repente aquel rastro sobre la arena. Ya encaramado sobre una de ellas, pudo ver la playa desde lo alto y comprobó su soledad en el arenal. Que solo él había dibujado aquel rastro una y otra vez, de un extremo a otro de la playa, formando rectángulos cada vez más grandes a medida que la bajamar avanzaba y el agua se iba retirando de la línea de costa. Entendió entonces que no sería un buen día y que su playa no ejercería el efecto balsámico de otras veces. Atrapado por la desdicha, se dejó vencer por lo que su imaginación había anticipado, arrojándose al mar, aprovechando el horario de marea. El nerviosismo reina a bordo. Con todo estivado y arranchado, el Nahua vuelve a soltar amarras, esta vez rumbo a Rampol. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar, un podcast muy especial por diversos motivos, porque es el primero de este año de 2023, porque es el primero grabado en un formato un poco diferente, en formato tertulia, con dos invitados que además tendremos a cada uno de ellos a un lado de la mesa frente a frente, y porque lo hacemos entre amigos. Ellos y yo tenemos hoy una cita con la historia. Los verdaderos protagonistas son quienes durante los próximos minutos y a través de sus testimonios nos harán conocedores de la evolución de los oficios de la mar. Los dos han estado ya en A Son de Mar en alguno de los primeros capítulos. Luis Fernández, maquinista, que a sus 95 años conoció el trabajo como fogonero en barcos de vapor, y mi padre, Jesús Gutiérrez, Susol de la Emperatriz, que a punto de cumplir los 97 todavía me pregunta el tiempo que hará mañana para salir a pescar. Casi 100 años los que tienen, 100 años en los que las aguas del Cantábrico, el Atlántico y algún que otro océano más han visto de todo, desde una guerra civil a guerras mundiales y desde las grandes lanchas que se movían a remos y con velas a los últimos mercantes y petroleros con grandes avances tecnológicos. Y todo eso lo han visto ellos. Así que lo mejor que podemos hacer, creo yo, es recibirlos con un aplauso, ¿no? Luis Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Teníamos el micrófono cerrado y no te oía, pero se te oye perfectamente. Papá, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, vamos a empezar por el inicio, ¿no? Las cosas hay que empezarlas por el comienzo. Y en este caso voy a empezar con Luis, porque contigo, como tengo más confianza, empiezo por él. ¿Te parece? Claro.
Las aguas del Nalón, Luis, bajaban cargadas de carbón, el carbón que el río arrastraba, ¿no? De las explotaciones que había río arriba. ¿Quién te iba a decir a ti que era ese mineral el que te iba a poner en contacto con los barcos con los que estarías trabajando después el resto de tu vida, ¿no? Pues la vida que trae esas consecuencias. Ahí empezamos a sacar el carbón que bajaba al río cuando venía fuerte de las escombreras que echaban en las minas. Sí. Y nosotros lo aprovechábamos para venderla para los pesqueros, para ir a Bonito y para navegar los pesqueros. Porque eres un chavalín, eras un crío cuando trabajabas en el río. 11, 12 años. De 12 años completamente seguido ya. A las mareas, con la marea lo trabajábamos, y cuando el río crecía aprovechábamos la ocasión. Casualmente cogíamos mucho donde están los quibes hoy plantados en esa isla. En la Unión se juntaban las corrientes y allí nos juntábamos hasta 200 embarcaciones de remo. Y si no sí, como Fitón. En plan góndola, ¿no? Ahí vais ahí en plan góndola recogiendo el carbón del río. Qué bien. Y así anduvimos ahí años y años hasta que con 19 años me marché a navegar y ya me quedé en la mar para cumplir 57 cuando me marché. En tu caso, papá, naciste en Candás, un pueblo marinero y pesquero por excelencia. Sí. Ya desde muy pequeño, bueno, desde siempre estuviste vinculado con el trajín del pescado en casa. Siempre. Desde los 14 años empecé. Sí, empecé a embarcar un barco que había en casa, Sagrado Corazón de Jesús se llamaba, era de mi padre. Y ahí tiramos para adelante, después de con 14 años adelante. Sí, con 14 años y en los barcos de tu abuela, mi bisabuela. De mi abuela, la Rezosa. Que eran barcos de vapor, ¿no? En barcos de vapor. Sí. Había dos parejas en Gijón, el Pepín y el María Antigua, el María Victoria y el Ángela, que eran de mi abuela. Sí. Barcos de vapor que asiente Luis, o sea que imagino que los llegó a conocer, ¿no, Luis? Sí, conocí el Pico y la Pica también, que eran del Pico y la Pica. Esos eran de la arena, después vinieron aquí a Gijón. Los Jalinos. Los Jalinos también. Sí, los conocí porque les vendíamos nosotros carbón. Ya. Cuidado, lo vendíamos a escondidas porque donde nos cogían el carbón a nosotros los depósitos, hablaban con los del Triscornio para que no nos dejaran ir a la arena. Allá nos escondíamos por donde podíamos y nos colábamos de noche ya estábamos avisados con los que cogían el carbón para los pesqueros. Y ya lo cogían y nos largábamos, pero zafándonos de la Guardia Civil siempre. 95. Un poquito más caro, pero poca cosa más, no creía que eran muchas cosas. Porque cuando íbamos a la Angura, por ejemplo, si no llegaba al kilo ya no la íbamos a vender. Hacíamos una juerguilla también, que éramos jóvenes y había que divertirse un poco. No era solo sacar el carbón. No era todo trabajar. 95 y 97 años. ¿Cómo recordáis aquellos años en los puertos, cuando además los pueblos, en el caso de Candás, la gente vivía de lo que se movía en el puerto, ¿no? De lo que se vendía y lo que llegaba al puerto. Candás llegó a tener la industria conservera más importante del mundo, no de España. Bueno. Como Albo, Alfageme, Portané, Ortiz, unas fábricas conserveras que bueno, prueba de ello es en Candás. De aquel entonces había más de 100 barcos de gran porte que entraban todos cargados con el asunto para las fábricas estas famosas que había en Candás. Yo recuerdo que me llamó una vez José Antonio Albo que para presentarme a unos americanos que venían meses antes, venían a reservar ya para Navidad la conserva de las fábricas de Candás de Albo, donde se embarcaban aquí en el Musel, embarcaban con destino allá, a América. A mí me presentó José Antonio Albo, que éramos amigos, me presentaba a esta gente que llegaba de América, ¿entiendes? Y el aroma bonito que había en Candás, ¿no? Cada vez que se enlataba el bonito. Y se cocía, yo todos los días estaba tocando la sirena de barcos que entraban tanto de Candás como de fuera de Candás. Ya. Sí. Y en tu caso, Luis, sería un poco diferente, ¿no? Porque si tú estabas en San Esteban de Pravia, pongamos por caso, allí el trajín de carbón era mayor, ¿no?
con la mercante de San Esteban, que se cargaba allí día y noche carbón seguido, y si caía algo a la mar, porque lo hacían a veces a propósito, porque digo, no, esto es para que nos dé para siquiera tomar un chiquito, porque ellos llevan lo gordo, y metíamos la piñera allí a la orilla del muere, mientras desatracaba un barco de Altos Hornos, metíamos por medio. Todavía murió no hay mucho tiempo el pulpero, que lo conociste, y me dijo, bien vos atrevíais de guaje meteros entre los dos barcos según salían. Digo, bueno, ya te jugabas lo que fuera. ¿Y cómo eran los barcos de antes? El trabajo en un barco de vapor, yo recuerdo por fotografías que hay en casa, ¿no? El Jorge Juan, por ejemplo, yo no sé si el Jorge Juan ya era diésel. No, el Jorge Juan no. Primeramente mi padre había comprado una embarcación en Santander, que llevaba y ahí murió, que llevaba por nombre Nuestra Señora del Carmen, el barco. Falleció mi padre a los 42 años de un infarto en el puente de ese barco. Pero ya era vieja y tenía un gran motor, entonces construimos en los astilleros de Luanco, de Anselmo, en el dique, construimos el Jorge Juan. El Jorge Juan, verás, lo construimos allí para el motor de Nuestra Señora del Carmen. Pero cuando, una vez terminado y haciendo las pruebas del Jorge Juan en el astillero de Luanco, fuimos a buscar la documentación a la que Candás pertenecía a la ayudantía de Luanco. Fuimos a buscar y queríamos poner el nombre en recuerdo a mi padre, la primera embarcación que tuvo, que es nuestro Sagrado Corazón de Jesús. Y no se me olvida. Y ahí el ayudante dijo que no podía ser, que tenían orden de Madrid, de los primeros barcos que se construían nuevos, llevar el nombre de barcos de la Armada. Y nos tocó el destructor Jorge Juan. Cuyo nombre yo empecé mandando el Jorge Juan con 18 años, pescando muy bien. No está en decirlo, pero puedo decirlo. Era campeón, superando los barcos mayores y todo. El Jorge Juan siempre venía cargado. Entonces, cuando iba a venir al mundo, Jorge, ¿cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarlo Jorge Juan. Pero aquel beso es. Bueno, y así fue la vida. Y así fue, efectivamente, porque las primeras experiencias de Luis navegando, ¿cómo fueron, Luis? Yo las primeras experiencias en el año... ¿Cuál fue tu primer barco? El año 45 estuve con la que hacía los bloques estos, la cabria que llamábamos, o la machina. Allí para San Esteban tuvieron reforzando que el muelle se caía, y tuvieron allí todo el santo verano reforzando, y estuve en los barcos de ellos. En el remolcador tuve más que en el, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre ahora del remolcador, que era pequeño, que era el que sacaba la cabria, y estuve en el remolcador con ellos allí todo el verano, trabajando, echando bloques. Subimos 2 vigas al puente de Soto del barco, que eran las que faltaban, que pesaban 110 toneladas. 110 toneladas. Y la cabria podía con 100 toneladas nada más, y acuérdame que se le pusieron 2 grabarras, una a cada costado, para hacerle flotabilidad, para que tuviera más flotabilidad y pudiera con las vigas. Y sí las llevó para allá y sí pusieron allí. Entonces fue cuando yo empecé a tomar más cosas eso, y después, en el año 47 a últimos embarco, en el Castillo Butrón. Embarqué allí de mozo. No me parecía mucho de mozo, porque eso ya yo tenía de andar de marinero, ya eso, y de toda la vida arriba del agua. Bajé para la máquina de palero, y de palero volví para arriba de marinero, y anduve así en aquel barco, de fogonero, de palero. Era malo, era malo porque lo que vos acabo de decir, quemaba muy mal carbón, muy mal carbón. De carbón sería, ¿qué sería? Un 25% de lo que meterían. Lo demás era o entrecita o menudos del nalón, como decía un capitán, que se le pusieron las corbatas en mal sitio a la salida de pasajes. No daba el barco, no había y no daba. Y tuvimos allí 8 horas fuera. Y dice, ¿quién entra ahora con esta mar dentro de pasajes que no estaba como está hoy? Ya. Estaba difícil. Fueron rompiendo rocas allí y eso, pero de aquella era difícil. Pero el barco no andaba, no podía salir del apuro. Y allí
me parece que 8 horas en el mismo sitio frente a San Sebastián dándole. Después parece que calmó un poco y seguimos rumbo a San Esteban otra vez. Fue cuando le llamó la atención al que nos metía el carbón que tenía allí, que era Renfe, era para la Renfe el carbón, que se carretaba. Había muy poco comercio por fuera, no había casi nada. El carbón que se carretaba más era para la fábrica de gas de Barcelona, para la Armada, que quemaban carbón, y para Renfe era lo más que andaba más a prisa. O sea, que cargabas primero, si no, parabas aquí en Musel. Yo llegué a parar ahí un mes entero, porque no había viajes para afuera. Hasta que se empezó, después de que se terminó la Guerra Mundial, empezó el comercio, entonces sí, ya se empezó a llevar material para arriba, para levantar a esos países. Y en tu caso, papá, con 16 años que empezaste a mandar algún barco, ¿cómo un chaval de esa edad se bregaba con paisanos ya hechos y derechos? A los 18. Bueno, a los 18 empezaste a mandar, pero ya a los 16 sí, estabas ya era embarcado. Yo el que... Eso, sí. Pues nada, teníamos el Jorge Juan, sí, que lo mandaba un vecino nuestro, eso, entonces el que hacía pescar y todo, ya que era yo, y quien llevaba los perros era aquel, Silvino se llamaba, vecino nuestro. Entonces un día en invierno le dijimos que iba a mandar yo, con 18 años. La próxima costera ya que iba a mandar yo, que si quería quedar de marinero, y dijo que no, que de marinero que no quedaba, se fue. Empecé mandando yo el Jorge Juan con 18 años, pescando, gracias a Dios, muy bien, por no decir el campeón que era ya de aquel entonces. En una época en la que no había los avances tecnológicos que tenemos ahora, ni los aparatos que hay ahora, ¿cómo marcabais el pescado? No, desde luego era mucho más abundante que ahora, pero... Antes había que esperar la oscurada, que no hubiera luna, para ver el ardor de Bocarte, víamos el ardor desde lejos ya y tal, y entonces largábamos. Era prueba de ello es que solíamos hacer las primaveras Ondarro a Guetaria, pero cuando había luna, como no tenía fósforo la mar para ver el Bocarte, veníamos para casa a preparar a esperar a que se metiera la luna y que viniera el oscuro. Así trabajábamos, viendo desde lejos ya víamos el ardor, y ahí trabajaba. Con la oscurada y con la toliña, con el delfín. Y con toliña sí, con toliña siempre, eso fue a primero, con la toliña siempre. Íbamos a buscar la toliña. Yo me recuerdo que hablábamos con los de estos de allí, de Bañugues, del Cabo Piñas, que estaban a la NASA, a la langosta. Hablamos con ellos todos los días. ¿Visteis pasar la toliña? Sí, pasó para tal rumbo o cual rumbo. Y tira y encontramos. Y con la toliña era la que buscaba para sus eso. Y luego ponía el Bocarte, bueno, largábamos y el Bocarte o sardina, cuando estaba con la toliña creyendo que salía de la boca metías en las redes donde quedaba. Fue a través de la toliña del delfín. Era como pescábamos siempre. Claro, el delfín iba donde iba el Bocarte y ellos donde iba el delfín. Y el círculo se cerraba, ¿no? De alguna manera. Podéis hablar entre vosotros, ¿eh? Las cosas que recordéis que las podéis comentar entre vosotros sin ningún problema. ¿Cómo era el trabajo en los barcos de vapor, Luis? Porque yo imagino que la atmósfera en la que se trabajaba de sana tenía poco, ¿no? O sea, trabajar a 2 o 3 metros debajo del agua. ¿Qué aire entraba ahí para quemar carbón? Ninguno. Cuando íbamos por Almería siempre mirábamos para arriba para ver hasta dónde llegaba el palo de poner la vela. Pero no parecía. Y abajo pues aguantar aquello. Entiendo que habría carbones de muy distinta calidad, ¿no? Carbones, yo la verdad el que quemé, que se podía quemar y que andabas muy a gusto, era de la Camocha. El otro mezclaban, pero este no. Carbón menudo, no creas que carbón de piedra. Carbón menudo, te lo echabas al horno y te daba muy poca ceniza, procurando no taparle el fuego por atrás para que él siguiera su camino, quemaba solo y no te daba qué hacer. Y después las máquinas. Bueno, ese barco que lo quemaba era un barco un poco pesado para la máquina.
era de 2 tiempos, que yo nunca anduviera hasta ese barco en máquina de 2 tiempos. Había quien llegaba allí y no quería saber de ella porque le tenía hasta miedo. Y yo anduviera así en los castillos con máquina de 3, triple que llamábamos. Esa era más fácil. Esta no, tenía alguna cosa moderna. Por ejemplo, tenía un caballo que le metieran, que era caballo americano, no eran los Bormin aquellos italianos, franceses, que aquellos tenían un émbolo solo y claro, el trabajo para meter agua a las calderas tardaban. Pero después vino el americano y sí, con 2 émbolos, chichas, metía el agua a la caldera como quería. Y ese barco estaba hecho, bueno, nunca se reparó, fuera un cablero inglés de los que arreglan líneas por la mar. Él, en sus días, tuvo que ser un barco muy resistente para la mar, y con la potencia que tenía, 2 calderas, y esa máquina, la máquina era era enorme, pero eran 2 pistones nada más. Claro, no eran los 3 pistones para hacer la misma fuerza. Y ya te digo, allí llegué yo, y dicen, coño, ¿y dejas un barco de contramaestre y vienes para aquí? Pues sí, ese barco lo dejo porque llevo ahí 2 años, me dan la plaza que dejo de contramaestre, pero no me voy a quemar aquí en dique porque las reparaciones duraban 1 año y lo que fuera, no eran de días. Llevábamos 3 meses reparando, uno tuviera en casa de vacaciones y otro tuviera allí de contramaestre. El contramaestre lo hubiera mandado a un barco nuevo que tenían y yo quedaba en la plaza. Y yo ya tenía el examen de fogonero habilitado, porque lo hubiera hecho en un barco que era de esta compañía, de Moreda, el Caudal. Y estaba con él, pero yo no me importaba embarcar de cualquier cosa. Y allí fui, ya me examinaron estando en el Caudal, y allí fui, y después al final quedé de segundo allí. Y no entendía nada, venía uno, no quería saber del barco. Casualmente yo, un vecino mío, muy conocido además, y dice, me cago en 10 esta máquina, chico. Costaba arrancarla, Y enseguida marchó para los de Duro Felguera, no quiso saber de él. Y otros más, vinieron unos cuantos. Dice, ¿cómo te las arreglas tú? Digo, pues yo me las arreglo porque soy así. Y dije yo, cuando vine aquí el primer día, o los primeros días, mejor dicho, dije yo, este barco está preparado para estar en la mar y con seguridad. Lo que pasa es que tiene más hierro para 2 barcos, no para uno solo, para 2 barcos. Tenía hierro porque no sabían la resistencia de los materiales. Y tenía, para meterle el agua a las calderas, 3. Y solamente andaban con 2. Digo, si tiene para meter agua a las 3, dicen, pero ¿cómo? Si nunca se usó nada de eso. Digo, pues todo tiene su cosa. Y bueno, yo, después de tiempo, hiciéramos allí, un mecánico y yo, una reparación al enfriador, porque estaba andando con agua salada todo el tiempo. Mira cómo estaban las calderas, con agua salada. Y cuando vine yo de segundas allí, que me llamaron que hubiera embarcado yo en un barco que era de esos que hicieran para ir al grano, de barrigas, que igual conocisteis alguno. Y di un viaje a Tarragona, y cuando estaba en Tarragona me llaman, dicen, coño, ¿sabes, Luis, si quieres volver? Dije yo al maquinista que está de jefe aquí, que sabías tú de uno que conocía bien esta máquina. Yo llegué allí y dije yo, bueno, yo conozco la muy relativo. Llego allí, no eran quien chicar el barco. Digo, esto se hundiese en cualquier sitio. Tenían 2 sitios que no podían sacarle el agua, por las combinaciones que había que hacerle. Y dice, bueno, estuve allí hasta que fuimos a reparar. Y yo ya le tenía ganas al barco del viaje anterior que hubiera estado con él, que hubiéramos reparado el enfriador del vapor, donde va el vapor, el que hace el vacío, y tenía ganas de las calderas, porque tenía una caldera que yo tenía muchas dudas en ella, y decían muchos, oye, quiere mandar el barco de Juace, y fuimos a reparar y dieron permiso al barco para navegar otros 2 años, pero hubo que echarle un parche a una, porque aquella teníale yo muchas ganas del viaje anterior que hubiera estado en el barco. Saquéle toda la sal que había allí debajo, me cago en despicar aquello, ¡pum!, se las traía. Y claro, fueron a ponerle la chapa y amigo,
y por ahí anda el señor que nos venía a dar el visto bueno, que eran de la comandancia, todavía anda por ahí, Pedrín. Uh-huh. Y dice, cago en 10, cada vez que vais para la mar, este barco, no duermo. Tengo miedo que ya sea... Y aguantó el barco. Y aguantó. Pero decían los del barco los que eran ya mayores, querían retirarse, y decían, lo que quiere es mandar el barco a desguace. Dieronles permiso para 2 años hasta así, y no navegó más. En tu caso, papá, después del Jorge Juan, los barcos fueron creciendo poco a poco, ¿no? Llegó la Emperatriz y después la Siempre Emperatriz. Sí. Con ella las costeras... La Emperatriz. Con la Siempre Emperatriz ya fuisteis, ya hicisteis los viajes a Bonito más largos, ya hacíais otro tipo de costeras, ¿no? Sí. Pero la primera Emperatriz nos sorprendió la galerna del 61 arriba en Irlanda. Que gracias a que este barco, este Emperatriz, que lo compramos de segunda mano nuevo en Casturdiales, salvamos la vida porque tenía la nevera popa y teníamos como 5 o 6.000 kilos, y cuando venían aquellos montes de mar el barco aguantaba, pero debajo de la proa nuestra se fue a pique el águila del mar de San Juan de la Arena, pintaba de rojo, tenía, como que éramos compañeros, y tenía aproximadamente como nosotros, tenía la nevera en proa, y al ir hace como los tablas de surf en la playa, al agarrarlo la mar que venía de popa, barrenó para abajo, debajo de la proa nuestra con todos ellos. El águila del mar de San Juan de la Arena, compañero. Y nosotros salvamos la vida en esta Emperatriz, gracias a Dios, porque tenía la nevera en popa. Y teníamos 5 o 6.000 kilos de bonito, que al correr sobre aquellos montes de mar, aguantaba más el barco. ¿Entiendes? Pero había los que venían y tapaba el barco, llevó todos los antenes del puente, llevólo todo. Yo me recuerdo que mi hermano y yo, en paz esté ya, nos abrazamos. Y bueno, esto se termina. Porque íbamos escuchando cuando teníamos todavía las antenas que se hundió tal barco, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, de vapor nuevo, arrancó el puente con el patrón de costa dentro, desapareció. El Pepín de mi casa, de mi abuela, el Pepín, un barco grandísimo, y todo se hunde. Le salvó la tripulación, el Villa de Suances, salvó la tripulación del Pepín, que se hundió, era un barco grande. Bueno, íbamos escuchando, pero a una de estas vino un golpe de mar que no surdíamos. Arrancó todo lo del puente y todo, no supimos más. Hasta que llegamos, después de todo eso, llegamos al otro día a casa. Cuando íbamos llegando tal, que veíamos los destellos, no se me olvida, estoy viendo muchas veces, voy por la cama y veo los destellos que se ven del Cabo de Peñas, de lejos, que se ven, que nada más que se veía, no se veía el faro, pero veíase el destello y parecía que nos se ve y llegamos a casa. La galerna del 61 que también cogió a Luis navegando, ¿no, Luis? Refiriéndome a desuso, yo andaba en un barquito de 850 toneladas, recién hecho aquí y montado en Bilbao. Resulta que ese temporal cargáramos chapa en Rotterdam para Euskalduna, Bilbao, y papel en Echeveringe, un puerto pesquero de Holanda, al norte de Rotterdam. Y no salimos del puerto aquel, porque tenía bastante peligro la salida, y salimos al otro día de madrugada y cogimos todo ese temporal, lo cogimos en la mar. Pasamos por entre donde estaban pescando, con la mar llana completamente. Dimos ahí una vuelta y cogimos un bonetín de unos 5 kilos sería. Y seguimos, porque veníamos a Burdeos a descargar la pasta de papel y el papel que traíamos. Entramos en Burdeos, eran las 4 de la tarde y a las 10 de la noche estábamos por la última boya fuera de Burdeos, dándole al oeste completamente, íbamos para Bilbao y íbamos dándole a buscar la galerna famosa. Cuando a las 6:30 de la mañana yo estaba en el puente con el capitán y dije yo, ahí la tiene, mira cómo asoma. Entonces dimos vuelta y le pusimos popa para Bilbao. Corrimos desde las 10 de la noche hasta las 6:30 de la mañana a buscar el viento, a buscar la galerna. Y ya te digo, pasáramos por entre estos y fue cuando ya nos enteramos por las emisoras de que hubiera ahí
porque era mucho lo que venía. Era una galerna, ya te digo, nosotros no nos hacía nada, un barco 850 toneladas, pequeño sí, pero no nos hacía nada. La vivisteis de forma muy distinta, ¿no? Los dos, porque claro, uno en un barco mercante y otro en un pesquero. Cuando llegamos a Bilbao, lo primero que hice, ir a enterarme, porque como los de Altos Hornos conocía todo lo de los barcos yo, de andar allí tantos años, y llego a Baracaldo y lo primero que pregunto, lo que nombró el Águila del Mar. Y en el Águila del Mar justamente andaban uno de Tapia, él y 2 hijos. Lo salvó un francés, que llevaban ya el puente a popa y todo lo demás bañera para el bonito, para pescar, a gusto. Y esa y otra, se perdió. La otra no me acuerdo yo el nombre, pero sí, se perdieron 2. Porque ese año ya sabríais vosotros, o oirías, se fueron 62 o 63 hombres de aquí del Cantábrico, con los barcos para abajo, no solo de aquí, de San Juan de la Arena ni del otro, de varios puertos, se fueron abajo. Sí. También hubo barcos vascos, ¿no? Y ya te digo, barcos vascos que se hundieron. Cuando me dijeron en Baracaldo todo lo que pasaba. Pero, bueno, a nosotros nada, no nos hizo nada así. En poco a poco, aquella mar era ya después ya exagerada, pero nada. Yo recuerdo, bueno, voy a repetir lo de la galerna. Yo recuerdo que íbamos escuchando que ya teníamos los antenes todavía, íbamos arrollados por la mar, y repito, salvamos la vida porque teníamos unos 6.000 kilos y era el único barco que tenía la nevera popa. Y al correr, como los estables de la playa, al correr sobre aquellos montes de mar, aguantaba más el barco. Lo que el Águila del Mar tenía, como nosotros éramos compañeros, y tenía la nevera en proa. Claro, y al venir y al correr sobre tal, barrenó para abajo. No se me olvida. Muchas veces voy para la cama y estoy viéndolo. No se me olvida, aquello fue terrible. Y algo Luis nos quiere contar del Mondalino. Es un barco al que le tiene especial cariño. El Mondalino, el primer viaje inaugural, tuve en Bilbao a pruebas un mes, salimos 2 veces allí a pruebas y tal, y salimos con carga general, todo botellas de vino, conservas, bueno, todo esto que rompía fácil, ya lo entiendes. Y salimos para arriba ya un mal tiempo, Llegamos a Hamburgo, descargamos, cargamos, salimos para Dunkerque, Francia, y encontrábamos una boya porque el Mar del Norte estaba balizado después de la guerra y había que seguir las balizas, porque si no, lo que había debajo te volaba, voló más de uno. Bueno, cogíamos una boya y la otra no había manera, no la encontrábamos. Y después de estar dándole vueltas y mal tiempo, dicen de tierra que la boya número tal que la llevó el temporal, que coja tal rumbo y que ya adentro de hora y media que nos coge el práctico. Allá fuimos a Dunkerque, en Francia. Salimos cargados de Dunkerque, movieron carga y tal, traíamos carga bastante comprometida, traíamos en la máquina, en la bodega, dentro, abajo, en todo, dos máquinas para este de aquí, para Langreo. 2 máquinas para Langreo, 2 motoras para mover trenes y eso. Y una caldera encubierta porque la bodega estaba ya ocupada. En la bodega del 2, que tenía 2 bodegas el barco, 850 toneladas, mira lo que era, cubierta corrida. Y en la bodega de proa venían 2 camiones, el chasis y la cabina. Y la del 2 venía la caldera esa. Ay, amigo, salimos un día muy bien, 2 días muy bien, al tercer día, ya el temporal ya no nos dejaba. Nos pusimos a la capa, aguanta, 2 días, al segundo día, ya era imposible. Nos pega uno, nos lleva la caldera contra un lado, que venía encubierta, dobla un puntal, que era de envergadura, porque estaban hechos para eso. Y bueno, reventó los pies derechos que aguantaban la obra morta, 3. No los arrancó total, solamente uno metía un poco de agua, los demás no, estaban abollados. Y al segundo día, un golpe de mar nos deja al garete del todo. Con la tumba que llevábamos, con la caldera al otro costado. Sí,
ponte ropa de aguas, gomas a las botas y a trincar ahí con el barco de popa y con mucho cuidado, que no era nada valiente de popa. Y trincabas allí lo que podías. No nos llevaba a la mar por casualidades. Con que salimos de allí al tercer día, al quinto día de estar ya luchando, 3 días mucho con la mar, llegamos a Coruña, derribada, y dicen, coño, ¿y este barco? Los amarradores. Sí, este barco ya hay 3 días que no hay noticias con que las vas a dar si llevó todo lo que tenía el barco. Bueno, allá gobernaron aquello un poco, pusieron el puntal, volvió al sitio, que sería un acero bueno, sería de garantía porque el alemán que alquiló el barco sabía lo que estaban haciendo en Escalduna, porque lo vigilaba él cuando alquilaron los barcos. Y hacerle las pruebas a Bilbao, les consentimos hacer las pruebas, no le metan carga al puntal hasta que no se le hagan las pruebas. Bueno, de allí salimos para Porto, Portugal. El puerto estaba cerrado. Dice el capitán, me lo dijo a mí directamente, coño, aquí entraste muchas veces. Digo, sí, ¿qué tiene que ver? Yo entré, sí, pero... Bueno, digo, esto es un puerto casualmente como donde yo nací, como San Esteban de Pravia, con una boya ahí afuera, el río, cuando hay corriente le cambia el canal, o la mar cuando hay de fuera, se lo cambia también. Así que iba a venir la noche arriba y para Leixois, en Leixois el puerto cerrado. A última hora iba a oscurecer y dice, voy a abordar el puerto, agarra el timón y vamos para adentro. Y venga, para adentro. Vino, no pasó nada, después descargamos allí, vino enseguida la lancha y dijo, no, comandante, no pasa nada. No pasa nada, que no estaba para un barco estar ahí afuera de una noche entera con esa barca ahí. Era muy alta, no había viento, pero la mar era muy alta. Y allí cargamos otra vez, y venimos a descargar la caldera y las máquinas aquí a Gijón. Cuando estaba la caldera a esta altura en la bodega, creo que eran 2 metros, rompe los cables. Digo, si eso ya lo veía cualquiera, que rompían los cables, lo que disteis vosotros. Digo, estamos en España si no hay otra cosa que hacer. Es así. Sí. Allá sacaron las máquinas y fuimos para Bilbao, allí hicimos las pruebas y otra vez a luchar otra vez con los temporales. Y allí eché 22 meses. Eché 2 navidades por allá y cuando el capitán no, era un chaval joven, 27 años tenía, pero tenía una condición muy buena que si le decías esta carga no va bien así, hay que hacer esto y barrar de esta manera, sí te atendía. Ahora el que quedó después era mayor que él, unos 40 y tantos, ya no, decía siempre estáis igual, va a sacar esa carga. Digo, bueno, pues que arregle la carga lo que tiene que desarreglar, que arreglaba los coches que llevabas a veces. Un viaje fastidioso, 2 Mercedes hermosos. La miel. Cargáramos que vino tarde la miel, que la traían de ahí de La Rioja o de por ahí, en bidones. Me cago en 10, digo, saquen esa miel de ahí, pongan los coches en el sitio de ella, hombre. Y él no quiso. Me cago en 10, cuando llegamos arriba los 2 Mercedes estaban machacados. Porque llegamos a cargar en ese barco con lo pequeño que era, hasta 30 y tantos bosbajes de esos pequeños escarabajos. Sí, traíamos para aquí, para España y para Portugal, Y carga para arriba de conservas, sí. Fue el único barco, después de tantos años navegar, que pude quitar la fame. Nos está pasando el tiempo, y lo que sí me gustaría es que ya que tenemos gente y hay público, pues y tenemos además un micrófono que nos lo permite, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta a estos invitados, pues yo os dejo amablemente el micrófono para que lo podáis utilizar. Así que eso, en ese sentido, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, algún voluntario? Adelante, Alejandro. Sí, hola, muy buenas a los dos. Nada, bueno, es una pregunta a los dos. Es simplemente por curiosidad. ¿Cuánto duraban las campañas en la mar? O sea, ¿cuánto tiempo estabais en la mar y cuánto tiempo estabais en casa? Es decir, ¿cuáles eran las condiciones? ¿Quieres que te diga las mías? Yo, las vacaciones antes de la huelga que tuvimos con los barcos de Altos Hornos y con toda la flota, era de 1 mes y levártelo cuando, eso, si estabas por afuera, bórrate de ellas hasta que no llegaras al país. Ahora no, teníamos 5 meses trabajados y 2 descansos. Pero, ojo,
eran que no cobrábamos ni sábados ni domingos. Y el viaje lo dabas igual. Que fuera sábado, que fuera domingo, que fuera lunes, que fuera martes. En tu caso, papá, la campaña más larga era la de Bonito, imagino. Bonito. 15 y hasta 20 días sin entrar. Sí, a la Cacea de aquel entonces, sí. Ya luego después tuvimos los barcos más modernos, como la Emperatriz, grande, donde tenía grandes viveros con cebo vivo, que ya entrábamos a menudo, pero con 20 y 30.000 kilos o eso. Tenemos entrado un año, cayó un temporal y estábamos por fuera de las Islas Azores. Y con nosotros había unos barcos de Bermeo. Y tal temporal cayó que nosotros no sabíamos entrar y nos acompañaron a entrar los barcos de Bermeo que habían entrado más veces allí. Y cuando entramos, la sorpresa mayor fue que había un mercante que yo en mi vida, mercante más grande vi, que todo eran antenas. Y las antenas eran los que daban la información, los partes y todo para todo. Distribuía para España y para todo, y para Francia y para todo. Pero ¿cuál fue la mayor sorpresa? Estando dentro del puerto, mirábamos para abajo y todo era un casco de centolio. ¡Madre de mi alma! Andamos al cocinero, oye, danos un pedazo de bonito, y teníamos los tarrafinos de sacar cuando abocarte, que los tenían para sacar con tarrafín, el bocarte. Con un tarrafín echamos, y pues no podíamos sacar el tarrafín para arriba de centollos. Entramos para poco tiempo después, ya empezaron a comercializar aquello, los que vivían allí en los Azores. No había ni agua, ni centollos, ni agua. Comercializarlo todo y eso, me caches en 10. Hablando de los primeros de los primeros viajes que hacíais a las Azores, yo cuando era pequeño, yo un crío, siempre me contabas la misma historia del el negrito, era el morenito, ¿cómo se llamaba el perro que iba a bordo? ¿Llevabais un perro? El negrito. Tenemos un perrín que era muy marinero, pero era muy travieso, siempre estaba con mal tiempo, por encima de los tapes de regala y todo, contemporáneo. Un día cayó al agua el negrito. Me cago, y ahora cayó al agua el negrito, un temporal. ¿Y ahora qué hacemos? Subir un tarrafín para arriba, con un tarrafín, y allá en popa, poco a poco, el Provin venía, quería ganar el barco, estoy viendo, quería ganar el barco, quería ver con la carina, tapaba la marejada, y a una vez estiramos el tarrafín y cayó con suerte dentro. Cayó dentro del tarrafín y el modo de salvar la vida. No, yo me acuerdo del negrito porque cuando veníais de Azores para tierra a vender el pescado, que siempre me decías, ¿cómo sabía que el perro que veníamos para tierra? Porque se ponía en proa, ¿no? Mirando. ¿Cómo sabía? Sí. Que ya veníamos. ¿Cómo y esto? A ver, este palangre no lo entiendo yo. Que se le caen los auriculares. El negrito el perro, ¿cómo sabía él cuando poníamos después de 10, 12 o 14 o 15 días de mar que veníamos para tierra? Mangabas en la prueba y manda carajo. ¿Cómo sabía ya qué cosa, qué instinto, qué... Bueno, estoy contándolo y estoy viéndolo. Pintaba era de negro el Provin. Bueno, nos hacemos una idea de cuánto más o menos podían durar las campañas, ¿no? La de Bonito, digamos que era sobre todo los primeros viajes eran los más largos, donde más tiempo se echaba. Echamos más de 20 días, 20, 25 de Cacea. A la Cacea, cuando primeramente íbamos a Cacea. Ya luego después cuando empezábamos, que la Emperatriz tenía grandes viveros, tenía 45 toneladas de viveros de agua. ¿Entiendes? Para llevar el cebo vivo. ¿Entiendes? Hacíamos el cebo vivo, había que esperar un día o más a que reposaran, a que se hicieran a los viveros, llevante para afuera. Uh-huh. Sí, en el caso de Luis, pues 5 meses y 2 meses en tierra, ¿no? De descanso. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere hacer algún otro tipo de pregunta? Porque aquí tenemos de todo, ¿eh? Aquí hay jefes de máquinas, capitanes de puente, estudiantes futuros profesionales del mar. No sé si hay alguna otra pregunta que se quiera hacer. Aquí hay temas de los que hablar, ¿eh? Hola, buenas tardes a los dos. Una pregunta para los dos. ¿Cómo hacíais para la información meteorológica, la previsión meteorológica? ¿Cómo se hacía antiguamente? Porque ahora hay muchos medios, es muy fácil, ¿no? Pero antiguamente, ¿cómo
sobre todo campañas largas fuera de tierra, ¿cómo lo hacéis vosotros para saber la previsión meteorológica? Gracias. A ver, ¿quién contesta primero? Yo, América navegaban por sextante. Por sextante. La meridiana de mediodía navegaban, la cogían ahí y después por la luna iban sacando eso. Y por la costa se navegaba según los cabos que vías, pues les daba el rumbo que podías librar del próximo que cogías. Eso marcaban a las 4:15 de pasar a aquel y sabías más bien el rumbo. Y después la gente era muy astuta, los mayores prestaba como miraban, no perdían una estrella, no perdían nada pudiendo ver de noche. Y navegaban así. Uh-huh. Y en el caso de un pesquero, ¿cómo abarrutabais el mal tiempo? Bueno, si teníamos el gonio, teníamos buenos aparatos ya de aquel entonces nosotros. Y a través del gonio y eso, pues nos corregíamos. Sí, a través teníamos gonio, teníamos todo, ya nos corregíamos a través de eso, sí. Y luego ya empezasteis a poder, digamos, hacer uso de la telefonía, ¿no? De la costera. Claro. El radar vino después, todavía en este último barco que yo anduve 21 años en él, todavía tardaron 2, 3, 4, 5 años en obligar a meter el radar. Uh-huh. Y las ondas también. Ya no te desviabas del calao que vías que el barco podía eso. Cuando vías que disminuía, y en las galernas si te tocaban cerca de tierra, larga para afuera. Y había algunos que decían, hombre, quiere que nos moramos con mucha agua para ahogarnos primero. Digo, sí, vete en la costa, métete en la costa y que te pase cualquier cosa. A ver, aventuras en la mar, muchas, las que queráis. Conocimos vuestros inicios y conocimos vuestra trayectoria profesional. Sí. Llega un momento en que os jubiláis, como se jubila todo el mundo. Sí. Y de alguna forma, pues seguisteis vinculados a la mar. En tu caso, Luis, bueno, pues porque había muchas personas en el muelle que pedían asesoramiento mecánico. Sí. Y en el caso de mi padre, porque se hizo con una embarcación y todavía a día de hoy sale a pescar, ¿no? Sí. ¿Qué tiene la mar que siempre buscáis el contacto con ella? Yo tuve en Santander, porque aquella que está ahí escuchándome, uh-huh, estaba en Santander trabajando, íbamos para ahí 8 días y ya me conocí allí que teníamos riñas de venir a ver la mar. Llegaba aquí y dice, coño, ¿cómo vienes para acá? Y cuando no iba a pescar decíame, coño, ¿cómo se te nota que no sales a la a pescar? Le decían los que andaban por el muelle, ¿no sabes? Los que tenías algo confianza con ellos. Bueno, confianza con todos, yo gastaba confianza con todos. El que no saludaba, digo, bueno, gracias, ya saludarás otro día. Yo cogía el cabo a todo el mundo. Eso me enseñaron. Llegaba una lancha, me salía del pantalón con la lancha que estaba, le cogía el cabo y lo amarra. Y siempre buenos recuerdos. Hay alguno que me dio muchas veces las gracias por lo que le asesoré para los motores. Más de uno, pero bueno, aquel vino, estábamos en Peñas fondeados pescando, como tal sus y estábamos todos. Y ahí viene esa lancha y que nos van a vestir y no viene de frente a nosotros. Y era uno de Avilés, que hubiera metido 2 motores, que yo le dije que le quería meter uno, pero con la misma potencia uno. Digo, no, mete 2, que una lancha de esta la manejas muy bien con 2 motores. ¿Te pasa algo? En la mala, no, tienes el otro. No hagas caso, hazme caso, que te lo dice este abuelo. Le dije ahí, y venía frente a nosotros, digo, nos van a vestir, decía el dueño de la lancha que estaba yo, que nos van a vestir. Digo, no viste, ya sabrás que estamos aquí. Y vino y dice, Luis, gracias, estoy muy contento con la maniobra. Digo, bueno, anda. Bueno, pues yo... Eran 2 chavales jóvenes, una pareja muy joven. Yo amé tanto la mar y la sigo amando, que los hijos lleven años. No te da vergüenza, deja la canoa, deja tal. No es verdad. Como me quitéis esto, y les digo, si tengo la desgracia o suerte de quedar en la mar, pongáis en la esquela, amaba el mar y el mar lo llevó. Punto. Esa es mi vida. Todavía hoy. Cumplo dentro de 2 días, cumplo los 97. Y estoy listo para salir. A las 5 de la mañana cuando esté Bonavante. No se va a quitármelo. Pues yo aquí... No puedo. Aquí de los barcos
a muchos venían a mí, Yo nunca me di esa importancia porque había quien la despreciaba. Coño, que me pasa esto. Digo, mira, suelta esto y esto y ya verás lo que tienes. Coño. Digo, no, yo no te lo puedo soltar, que estoy jubilado. Yo no vine aquí ahora a más de uno, Venía el pobre Robertín, que ya murió hace tiempo. Y siempre te traía algo. Bueno. ¿Llegasteis a salir juntos en pesca deportiva cuando en alguna lancha? Sí, estuvimos juntos, salíamos juntos. Navegamos juntos un día. Con don Luis, dos sí, veces, eso, 2 veces. Fui con él a Bonito. Y vino conmigo, sí, Luis, sí. Sí, O sea que si había una avería no había problema con Luis a bordo. No había nada. No, pero no te dejaba. Más solo que conmigo. Yo ahí, ya te digo, y en asunto de amarras puede decir Jesús, ahí, como decía un señor que era muy inteligente, era el apoderado de sus días, ya el hombre murió, dice él, estaban diciendo, es que con esto nos zafamos cuando empezó esto. Dice, sí, pero ahora vino quien superó todo eso. Porque todos venían a mí por las amarras. Por amarrar anzuelos, por amarrar el barco, por todo venía a mí. Y a Jesús, con él estuve haciéndolo también, No sé si hay alguna pregunta más. ¿Nadie tiene ninguna otra pregunta? Tenía una pregunta, sí, que bueno, es un poco más. Aquí hay gente que está empezando la mar, Néstor, gente que está estudiando, Pelayo, Hernán. Hay un montón de gente joven que está empezando pues primero, con un poquito más y la pregunta... Y saber remar. La pregunta es ¿cómo plantearse la vida en estos tiempos para empezar con esto y seguir como vosotros? Esa sería un poco, ¿qué opináis o qué pensáis vosotros que se le podría comentar a todos ellos que están empezando? Para seguir como ellos, la biología tiene que ayudar un poco. Bueno, sí, eso a veces cierto. No se maneja del todo, pero... ¿Qué tienen que hacer los chavales que empiezan? ¿Cómo plantearse la vida? ¿Cómo plantearse la vida en la mar? Ya les dije, la primera, para ir a la mar, no me hagan como andando yo en los de recreo, que íbamos a Galicia, fui 7 meses con el Cambaro. A Galicia fui 7 años seguidos por allá. Sí. Llegamos a la Estaca de Bares y había una lanchina que se iba arriba a las piedras. Y le tiro la amarra, agarran la amarra, se la tiré del barco yo. Yo fui el que se la tiré. Se la tiro y no fueron quien a amarrarla. Soltaron aquella, vuelvo otra y ahí íbamos nosotros arriba. Digo, ay, lo sentimos mucho, pero más adentro yo no te meto la lancha porque ya estoy muy cerca de las rocas. O sea... Hay que saber algo. Por eso ya dije antes, hay que ir a aprender, aparte de la escuela, aprender lo manual de los barcos. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos casi 1 hora de programa, Luis. Pero Luis no terminó todavía. Pero vamos a dejarlo acabar, Sí. Hay que conocer las corrientes, porque a mí me pasaron algunos casos y había quien me decía a mí en Bilbao, si conoces tú más arriba que los que nacimos aquí, digo, ay amigo, hubo que saborearla con mucho sacrificio. ¿Qué es sacrificio? El saco de carbón para las cocinas a venderlo para poder comer el bocadillo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos casi 1 hora de programa. No me gustaría despedir sin agradecer al puerto de Gijón de Mano por dejarnos este pequeño local, ¿no? Donde hemos podido grabar el programa de hoy. Agradecer también a Josu su ayuda y haber hecho de maestro de ceremonias con el micrófono inalámbrico y también, ¿cómo, Luis? Yo conté la de eso, pero tuve otras más gorditas. Bueno, pero todavía quedan programas por delante, hombre, y te llamaremos para otros. Así que eso, por eso no te preocupes, que seguro que te invitamos a algún otro programa más. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por la compañía. Yo creo que se merecen un aplauso estos dos señores. Y con eso nos quedamos. Gracias y hasta otro programa. Hasta aquí otro podcast que daría mucho de sí. Horas podríamos estar hablando con Luis y mi padre, dos personas que desde la más temprana juventud han estado trabajando en la mar, a veces en condiciones durísimas. 95 y 97 años tienen respectivamente. Una porción muy pequeña de las experiencias que han vivido las hemos conocido en este capítulo. Si te ha gustado, ya sabes que puedes compartirlo en redes sociales y en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlo. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós.